Miren mis amigos, les voy a enseñar por aquí esta mesa que está preparada para empezar a hacer pasteles para el Día de Acción de Gracias. Y muchas gracias por acompañarme. Dios me los bendiga a todos. Por aquí están las hojas. Estos son pasteles puertorriqueños. Se hace con calabaza, guineo verde y yautía lila. Power off. Right? Blanca. O blanca en este caso. Y entonces por aquí hay pimientos que son los bell peppers, o como le decimos en Puerto Rico, los pimientos morrones. Por acá están las aceitunas rellenas. Aquí hay aceite, ay aleluya, hecho con achiote. Y eso se usa para pasar en la hoja para que el pastel no se pegue. Así que ya mismito les voy a mostrar la masa de los pasteles, la carne y todo el proceso. Bueno, mi gente, buenas noches. Aquí estamos preparados para hacer pasteles de masa. Primeramente, para mí esto es un arte. Hacer pasteles es un arte y quiero tener en mente dos puntos. Primero, complacer al cliente, y segundo, complacerme a mí ya, porque la receta que yo uso para los pasteles es, en este caso, yuca y pollo. En el caso de pasteles de masa, yo uso calabaza, yautía y guineo. A mi gusto, yo pongo 30 libras de guineo, 30 libras de yautía y 30 libras de calabaza. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esos pasteles que quedan ready, listos para comer, pues para que el pastel no se te quede pegado en la hoja, déjalo descansar un ratito después que lo sacas del agua. De esa manera, cuando tú pruebas ese pastel, te sabe riquísimo. La segunda manera que tengo para hacerlo, para el que le gusta comérselo rápido, pues de la calabaza yo quito 5 libras de calabaza para que el pastel no se quede pegado en la hoja, porque la calabaza es para suavizar la masa. Pero asimismo los clientes me lo han procurado que lo siga haciendo 30 de calabaza, 30 de yautía y 30 de guineo. Y como el cliente es el que tiene la razón, pues así se lo hago. Y el proceso ahora mismo es usar la hoja de papel, la hoja de guineo, y comenzamos con el aceite de achiote para mojar la hoja, para que cuando pongas la masa ella quede suavecita cuando abras el pastel después de hecho. Cubres el pedazo de hoja completo lleno de aceite de achiote. Cubre completo, seguro que esté cubierta de aceite de achiote. Coges la masa y procura que todos los pasteles te queden con la misma cantidad, sea de yuca o sea de masa. Porque lo pones en la hoja. Y otro punto muy importante, que para que se te haga más fácil hacer el pastel de yuca, procura que la masa esté un poco frisadita para que puedas jugar con ella.
y puedes acomodarla como tú se te haga más fácil, porque es muy blandita, pues entonces se te hace un poco más difícil. Y con el pollo, aquí tenemos el pollo ya cocido con su pimiento morrón adentro. Coges una cucharadita, lo pones encima de la masa y cubres la masa de yuca de lado a lado. A mí me gusta echarle bastante para que el cliente, cuando lo abra y se lo vaya a comer, donde quiera que meta el tenedor haya carne. Y esto va acompañado con un pedacito de pimiento morrón y con 2 pedacitos de aceituna. Ya el pastel preparado se comienza a envolver. Esta es una parte muy principal, la envoltura del pastel. Usted le da su primer doblez, le da cariñito de arriba abajo y vuelve y lo dobla y le da otro cariñito. Y usted sabe para qué ese cariñito, ¿verdad? Ese cariñito es para que la masa no se salga ni que el agua se le meta adentro cuando esté hirviendo. Coge un extremo del pastel, lo dobla hacia acá y usted va a ver como este lado queda bien dobladito. Y yo siempre le doy 2 cantazos para que la masa se acomode. Y usted dobla el pastel así de esta manera. Y este pastel está ready para poner una segundo pastel para que se convierta en una yunta de pastel. Ese es el primer pastel de la yunta. Por aquí ya él va a hacer el segundo pastel y él le va a estar explicando. Procure siempre que la hoja quede cubierta de aceite de achote para que quede resbalosito el pastelito. Vuelve a coger un pedazo, una cantidad de masa de yuca, las reglas encima del pastel, de la hoja de pastel. Usted la riega bien enregadita para cada extremo y procure que siempre haya la misma cantidad de masa en cada pastel para que quede bonito. No se vende por libra, se vende por yunta, pero para que quede bonito. Ya los rotitos, ¿ves? Los tapa. Y ahora venimos con el pollo. En este caso es pollo. Lo acomoda. Vuelve y le tira otro pedacito más. Y para que la gente que tenga acostumbrada a comer de lado a lado el pollito, pues se le rellenan las orillitas. Se echa su cantito de pimiento morrón y una aceituna partida por la mitad. En cada extremo, sí. Cada extremo, cerramos el pastel, le damos el cariñito aquí para que quede bien sellado. Se lo damos otra vez y ahora procedemos a doblar las esquinas bien dobladita para que, por eso es que me gusta coger la masa durita para que no se me salga por las orillas. Y ahora, ya que están los dos hechos, juntamos los dos y hacemos una yunta. Y ahora vamos a majarla. Ahora procedemos a majar la yunta de pasteles. Y procuramos que estos hilos queden bien a la orilla para que el pastel quede bien apretado, parejo, de lado a lado.
usted le da un apretoncito así, le da la vueltita, le da una vueltita de el cha-cha-cha, vuelve y da un apretón, le da la vuelta y el pastel queda amarrado en 3 partes. Así no hay oportunidad de que el pastel se abra mientras esté hirviendo. Perfecto. Ok, mis amigos, le deposité sal al agua para hervir los pasteles, cocinarlos, pero hasta que no hierva el agua no voy a depositar los pasteles, y usted le va a echar sal a su gusto. Así que ya mismito yo regreso para continuar con el procedimiento cuando la agua esté hirviendo. Ok, mis amigos, en este momento ya ven que el agua está hirviendo, pues yo voy a depositar la yunta de pasteles. Miren por aquí. Yo le voy a bajar un poquito, y mientras tanto pues tengo que esperar 45 minutos para que se cocine. Ok, mis amigos, aquí tengo el resultado final. Así es como quedan los pasteles puertorriqueños. Cuídense mucho, los quiero. Dios me los bendiga. Chao.